Así que siempre es una alegría estar acá reunido con ustedes, hermano. Realmente es una alegría, no sé cómo explicarlo, que me gusta estar en la iglesia de Pucón, ver a los hermanos que por tantos años he visto y hemos estado en comunión y en esta vida del Señor. Bueno, hermano Cristian ha estado viniendo a hablar sobre Hebreos, sobre estas enseñanzas y exhortaciones que se presentan en este libro de Hebreos. Abramos la palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 9 y 10. Se tocaba en la cena esta hora del Señor y cómo el Señor ahora es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, este gran sacerdote. Y es lo que habla también en esta cuarta enseñanza que se está viendo y que finaliza esta cuarta enseñanza de Hebreos en el capítulo 9, en donde vemos la persona de Jesucristo, el sacerdocio de Cristo que es superior al sacerdocio que se presenta en el libro de Levítico, donde ahí se instaura el sacerdocio del linaje o de la descendencia de Aarón. Y ahora se presenta a Cristo como un sacerdote superior a este sacerdocio levítico del antiguo pacto. También hablamos de la obra de Jesucristo, que es superior también. Jesucristo como superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior a Josué. Jesucristo superior a todo. Amén. La superioridad del ministerio de Cristo. La superioridad también de la ofrenda de Cristo, que eso lo vamos a ver en el capítulo 9 ahora. Y también la superioridad del sacrificio de Cristo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo muestra en esta carta, en este libro de Hebreos, cómo Jesucristo es realmente superior a todas las cosas. No necesitamos otra cosa en nuestra vida, hermanos. No necesitamos fiestas, ni ceremonias, ni rudimentos, ni otras cosas que se coloquen al lado del Señor, a la par del Señor, porque solamente Jesucristo es suficiente. Amén. Como lo dice Pablo en Colosenses, la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. Solo Cristo es todo suficiente para nuestra vida. Vayamos entonces al capítulo 9 y leamos del 9 al versículo 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto del santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Esta era la disposición del tabernáculo. Y cómo esta obra que hicieron los israelitas se había construido, mostrando cómo era el lugar santo, el lugar santísimo, los elementos que habían dentro de este lugar santo, del lugar santísimo, y cuál era también la obra del sacerdocio dentro de este tabernáculo. Pero como lo menciona también el Espíritu Santo acá, de estas cosas no hablaremos ahora en detalle. La cosa es que se muestra como esta figura del tabernáculo y cómo había un sacerdocio que ministraba dentro de este lugar santo. Y cómo también había, una vez al año, entraba también el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio por el pueblo, por los pecados del sumo sacerdote y también de todo el pueblo. Entonces, en este lugar santo, los sacerdotes cumplían estos oficios de culto al Señor. Continuamente, día tras día. Todos los días se ofrecían y se ministraba dentro del lugar santo, se ministraba al Señor. Quemando incienso, cambiando los panes de la proposición, haciendo sacrificios, etc. Pero ninguna de estas cosas era en la presencia de Dios. Estaban fuera de la presencia de Dios. La presencia de Dios era en el lugar santísimo.
Entonces los sacerdotes ministraban en el lugar santo, fuera de él, la presencia de Dios. Pero una vez al año se presentaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Dios quería tener un relacionamiento con el hombre, completo, un relacionamiento íntimo con el hombre. Pero no podía hacer esto, no podía tener esta comunión con el pueblo y con las personas, ya que Él es santo, Él es justo. Hay una santidad que podría destruir a la persona que se presentaba ante Él de forma pecaminosa, ¿cierto? Y es por eso que también el sumo sacerdote, al entrar una vez al año, tenía que entrar amarrado de un cordelito en el pie, ya que si moría, lo podían sacar afuera. Entonces, Dios quería tener este relacionamiento con las personas y con el hombre, pero no podía por el pecado del hombre. Dios es santo. Entonces, la justicia y la paz no se podían encontrar, porque Dios quería tener esta paz, este encuentro con el hombre, quería mostrar esta misericordia con el hombre, pero también se ejecutaba su justicia ante el pecado. Entonces no podían convivir estas cosas, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Porque el que entraba al lugar santísimo, que se separaba por un velo grande y grueso, estaba apartado de este lugar. La persona que entraba con pecaminosidad, con su conciencia, quizá con algo que haya pensado que haya sido un poquito malo, moría. Pero gracias al Señor, hermano, que ya no es así, ya que se ha presentado Cristo y ha roto este velo, y este camino ahora está abierto. Y ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Como lo mencionaban los hermanos en la cena. Un camino abierto, el lugar santísimo donde el Señor nos invita a habitar constantemente. Entonces ahora sí conviven la justicia y la paz y la misericordia, ya que la justicia se ejecutó y se ejecuta en Cristo, pero también la misericordia hacia nosotros, los pecadores. Sigamos leyendo, hermano, el Hebreos versículo 6, del 6 al 12. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, lo que ya mencionamos. Y queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Esta es la obra de Cristo, hermano. Y por eso Cristo, la obra de Cristo, la obra del derramamiento de su sangre que inaugura el segundo pacto, el nuevo pacto, es superior al antiguo pacto. ¿Y por qué, hermanos? Porque hay un mejor ministerio. Hay una mejor ofrenda. Hay un mejor sacrificio. Cristo se ofrece a sí mismo. El sumo sacerdote y los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios, derramamiento de sangre del animal, para el perdón de los pecados. Esto se hacía siempre, constantemente, año tras año. Pero aquí vemos cómo Cristo, y hace una mención, pero Cristo, en el versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. O sea, esta obra que habían hecho los israelitas del tabernáculo, hecho con manos humanas, donde se ofrecían sacrificios, donde estaba la presencia de Dios, ahora hay un mejor tabernáculo. Y Cristo es el ministro de este mejor tabernáculo. Y su sacrificio fue hecho en un mejor tabernáculo, que es en la presencia misma de Dios. Entonces ya no es necesaria constantemente ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados y del lavamiento de pecados,
ya que ahora se presenta un solo sacrificio. Solamente un sacrificio que es eficaz, ya no es necesario ninguno más. Los israelitas ofrecían constantemente sacrificios por el perdón de sus pecados. Eran lavados sus pecados, pero al siguiente año tenían que volver a hacerlo. Pero ahora no. Pero ahora Cristo se ofrece a sí mismo un mejor sacrificio, en el cual ya no es necesaria más derramamiento de sangre. Y por eso ahora, hermanos, ya no hay un velo que separe en la presencia de Dios de nosotros. Ahora hay una entrada en confianza al lugar santísimo. Gracias a este sacrificio perfecto de Jesucristo y este sacrificio superior de Jesucristo. Entonces, vemos un mejor santuario, un mejor sacrificio. Jesucristo se ofreció Él mismo. Él mismo se ofreció y no ofreció una sangre externa, una sangre de otra persona o sangre de otro animal. Ofreció su propia sangre. Fue su propio sacrificio el que Él mismo ofreció al Padre. También vemos un mejor método. Ya no es necesario hacer sacrificios constantes todos los años, sino que ahora solo basta un sacrificio. El sacrificio de Cristo basta para el perdón de nuestras maldades y pecados para siempre, pasados, presentes y futuros, y una mejor bendición. ¿Por qué, hermano? Porque obtuvimos una eterna redención. Hemos sido salvos, hemos sido justificados por esta sangre. Ya no es necesario, hermanos, constantemente ofrecer sacrificios, porque ya hubo uno que fue superior a todo, que fue la sangre y la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entregándose completamente, venciendo Él al enemigo y al pecado, no con fuerza, no con ejército, sino que con humildad y muriendo en una cruz. Y vemos también con esto un mayor resultado, un resultado mucho mayor al de este antiguo pacto, ya que nuestra conciencia ahora es limpiada, somos lavados, somos purificados, somos santificados por medio de esta sangre y esta obra de Jesucristo. ¿Y con qué resultado? Sigamos leyendo, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociados sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuál es la finalidad de esto, hermano? ¿Cuál es la finalidad de este sacrificio de Cristo, de este nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo, de esta renovación, de esta limpieza y esta santificación? Es servir al Dios vivo. Somos santificados para servir. Somos redimidos para servir. Somos limpiados para servir. Y no para servir a cualquier cosa, sino que para servir al único y verdadero Dios, al Dios vivo. ¿Lo creemos así, hermano? Hemos sido santificados para servir. ¿Estamos sirviendo al Señor? Colosenses se habla también. Ser llenos del conocimiento de la verdad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, como dice, agradándole en todo y dando frutos de buenas obras. Servimos al Señor, hermano. Estamos parados en este mundo. Hemos sido redimidos para servir al Señor. Y este servir a Dios no es solamente venir un día domingo a escuchar la palabra y a cantar, sino que es una vida constante. Es vivir sirviendo al Señor. Es vivir adorando a Dios. Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso durmiendo, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestro relacionamiento como hermanos, en nuestro relacionamiento con nuestra esposa o amigos, y así con nuestros hijos, en todo, hermanos, adorando al Señor, andar como es digno del Señor. No podemos andar en nuestra vida, hermanos, si hemos sido santificados y justificados por la sangre del Señor, poniendo nuestro foco en otras cosas que no sea el Señor. Porque aquí estamos viendo en esta carta la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, y así también la supremacía de Cristo en nuestra vida. Y esta supremacía de Cristo
y esta redención que el Señor nos ha dado es para que nosotros nos sirvamos a Él, le sirvamos a Dios. Que nuestra vida sea en un vivir constante en la presencia de Dios. Y como vamos a ver más adelante, vivir constantemente en el lugar santísimo. No es una invitación al lugar santísimo y entrar al lugar santísimo y después salir, sino que es un vivir constante en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es la presencia de Dios. Vivir constantemente, hermanos, en la presencia de Dios. Esto es, hermanos, Cristo en nosotros también. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Sigamos, hermanos, en el versículo 15. Y por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hasta el 22. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, Él es el mediador de un nuevo pacto. Había un antiguo pacto que fue inaugurado con sangre, con derramamiento de sangre. Hay una muerte. El pacto se hace evidente, se hace eficaz, o se pone en marcha por medio de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Y vemos cómo este antiguo pacto era de esta forma, ofreciendo sacrificios, cumpliendo la ley y ofreciendo estos sacrificios uno podría agradar al Señor. Pero como ya sabemos todos, hermanos, que no podíamos cumplir la ley, no se podía cumplir la ley. Era imposible agradar a Dios por medio del esfuerzo de cumplir ciertas leyes, parámetros, cumplir con ciertos rituales, con ciertas ceremonias. Así era el antiguo pacto. Pero ahora hay un nuevo pacto, en el cual solamente nosotros miramos al Señor. Y es que el sacrificio de Cristo, que inaugura este pacto, que inaugura este pacto, claro, con sangre, derramando su sangre. El otro pacto también se inaugura con un derramamiento de sangre, con la muerte de un animal. Ahora este nuevo pacto también es con la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, y derramando su sangre. Y como dice aquí, claro, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Entonces esto es muy práctico, porque también se ve en nuestra sociedad, ¿cierto? Que, no sé, un padre deja de herencia a los hijos sus bienes y lo deja en un testamento. Pero esos bienes que ese padre les deja a sus hijos, no son de sus hijos hasta que el padre se muera, ¿cierto? Así funciona. Y así también es como lo vemos acá. Todas estas promesas del Señor, todas las riquezas de Cristo y todo el conocimiento de Cristo lo tenemos ya que Cristo murió, ya que su sacrificio se hizo y su sangre fue derramada. Y nuestro acercamiento al Padre, nuestro vivir en la presencia del Señor, nuestra justificación, nuestra santificación e incluso nuestra glorificación se cumplen o se ponen en marcha por la muerte de Jesucristo. Sin la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre no hubiese sido posible, hermano, obtener esto. Y por nuestras fuerzas tampoco no hubiésemos alcanzado tampoco todas estas cosas. No hubiésemos alcanzado salvación siguiendo la ley o intentando buscar al Señor por buenas obras, sino por la obra de Jesucristo. Es solamente la obra de Jesucristo el que nos acerca al Señor y el que nos lleva a vivir en la presencia del Señor. Así que gracias al Señor
porque solamente debemos creer. Es solamente por la fe que nosotros agradamos al Señor, al Padre, y nos acercamos al Padre. No siguiendo ceremonias, no siguiendo leyes, sino con la fe en Jesucristo nuestro Salvador, el cual se entregó a sí mismo, derramando su sangre y entregando su sangre y su cuerpo como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor, hermanos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero gracias al Señor, ya que hubo remisión de nuestros pecados. ¡Qué alegría, hermanos! Y esto por la sangre de Jesucristo. Sigamos leyendo, hermanos. El versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que es, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hasta el 28. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces aquí vemos el sumo sacerdocio de Cristo, que es confirmado junto a mejores cosas, mejores promesas. Hay un mejor sacrificio, hermanos. Él presentó su propia sangre y presentó su propio cuerpo. No fue necesario que Él entrara con un animal o con sangre ajena, sino que con su propia sangre. Un mejor santuario. Ya no es de esta tierra hecho por manos humanas, sino que es del cielo mismo. Él entró a la presencia de Dios en el cielo mismo. Y un mejor método, que no es constantemente, cada año, sino que es de una vez y para siempre. Esto es la supremacía de Cristo, y por esto Cristo es superior al antiguo pacto. Por eso Cristo es superior al sacerdocio levítico. Él realmente es el gran sacerdote y el gran sumo sacerdote. Y ahora tenemos esta esperanza gloriosa, hermano. Vivimos con esta esperanza, hermano, de que su primera venida era para quitar el pecado del mundo. Y gracias al Señor porque lo hizo muriendo. Pero ahora aparecerá por segunda vez, como dice la Escritura. Pero sin relación con el pecado, sino para salvar a todos los que estamos esperando a Cristo. Hebreos 10:37 también dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y así finalizamos, hermanos, esta cuarta enseñanza, donde vemos la supremacía de Cristo en su sacerdocio. Entonces, modo de resumen de esta cuarta enseñanza que pudieron ver con Cristian, y ahora el capítulo 9. El sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, que se habló en Hebreos 7. Hebreo 8, la superioridad del ministerio de Cristo. Ahora el Hebreo 9, la superioridad de la ofrenda de Cristo, como una ofrenda que ahora se hace una vez y para siempre, no constantemente. Y ahora veremos también en parte en Hebreos 10 la superioridad del sacrificio de Cristo. Así que vayamos a Hebreos 10, hermanos. Leamos del 1 al 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hermano, esto es lo que se hacía en este sacerdocio levítico. Año tras año se ofrecían sacrificios, pero estos sacrificios no quitaban el pecado, porque si quitaran el pecado, ya no habría que hacer más sacrificios, pero los hacían constantemente, ya que estos sacrificios no quitaban el pecado. Es más, traían un recuerdo de los pecados. Por eso dice el 3, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año.
año tras año tenían que ofrecer sacrificios y recordaban los pecados que habían hecho constantemente. Por eso el sacrificio de estos animales, de toros y machos cabríos, no podía quitar el pecado del pueblo. Entonces el pueblo de Israel vivía con esta deuda infinita que no se podía pagar, porque ellos intentaban cumplir la ley, pero no se podía. Y entonces esta deuda infinita se como que se aplazaba año tras año, como que este sacrificio, esta ofrenda de sacrificio a Dios, hacía que el juicio hacia sus pecados aplazara otro año más. No sé, un ejemplo, que el hermano Egon me debe 1 millón de pesos. Entonces yo vengo a pedirle la plata y él me entrega un regalito y ahí yo le digo, ya el próximo año vengo a cobrarte esa plata. Y así. Pero no le quitaba la deuda, hermano. Y así pasaba. Este sacrificio no podía quitar el pecado del pueblo. Y el pueblo vivía con esta deuda infinita. Sigamos leyendo el 5. Versículo 5. Por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hasta el 10. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Aquí se habla cómo sacrificio y ofrenda no te agradaron. Por eso fue necesario que viniera el Hijo de Dios a ofrecerse a sí mismo. Jesucristo realmente fue un hombre perfecto. Él cumplió completamente la demanda que Dios demandaba a la humanidad. Esta demanda que Dios demandaba al pueblo era de cumplir todas estas leyes, de que sean santos como Él es santo. Ellos no podían cumplirla. Y por eso no podían ser justificados. Y por eso no podía haber el perdón de sus pecados, no se podía hacer efectivo. No podía haber remisión de pecados. Pero vino Cristo. Dice, más me preparaste cuerpo. Jesucristo encarnado. El verbo hecho carne. La palabra de Dios encarnada. Él vino a ofrecerse a sí mismo. Y este sacrificio, esta vida de Cristo, que Él cumplió con toda la demanda de Dios, Él realmente fue agradable hasta a los ojos de Dios. Él se ofreció. En el momento en que Jesucristo va al monte de la transfiguración, Él completamente, ya había agradado completamente al Padre. Dice el Padre, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Yo me deleito en el Hijo. Realmente Jesucristo agradó al Padre. Él fue perfecto en todos sus caminos. Estuvo en un cuerpo de pecado, pero sin pecado. No cometió pecado. Este hombre, este perfecto hombre, este gran Salvador, fue el que se entregó. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y volvemos a esto, hermano. Era necesario que se inaugurara este segundo pacto, este nuevo pacto, por medio de un sacrificio. Y fue este hombre perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios, el verbo encarnado, que se encarnó y se ofreció a sí mismo. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Jesucristo vino para hacer la voluntad de su Padre. Él se sometió completamente a la voluntad de su Padre. El momento en que Él fue transfigurado, se dice que también era un hombre perfecto. Él podía perfectamente ascender en ese momento al cielo, porque Él ya había cumplido todos los requerimientos del Padre. En ese punto. Y no. Él afirmó su rostro a la cruz. Y fue a la cruz. En obediencia al Padre. Él no se sometió a su voluntad. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y es por esta obediencia y por esa voluntad que nosotros hemos sido santificados. Porque Él murió. Él
Él se entregó y su sangre, que fue derramada, es la que hace efectiva esta remisión de pecados. Y por eso dice que la sangre de los animales no quita los pecados, solamente la sangre de Jesucristo quita los pecados, que fue hecha una vez y para siempre. Entonces el perfecto sacrificio de Cristo, hermanos, fue su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. La peor muerte que podría sufrir una persona, la muerte más humillante. Murió como un maldito, clavado en la cruz, derramando completamente su sangre, siendo torturado, su carne rasgada. Todo eso por obediencia a la voluntad del Padre, que quería tener comunión con su pueblo, con nosotros. Y solo era factible esta comunión con el sacrificio de Jesucristo. Porque es por este sacrificio de Cristo en que ahora el velo es roto. Y esta entrada al lugar santísimo está abierta. Sigamos leyendo, hermano, el versículo 14. Ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, como ya hemos venido hablando. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nosotros somos perfectos, completos, solamente por el sacrificio de Cristo. Somos santificados, hemos sido justificados y santificados por nuestra fe en este Jesucristo, en este Hijo, nuestro gran Salvador. Entonces ahora, hermanos, Él se ofreció y ahora está a la diestra del Padre. Esta es la superioridad del sacerdocio de Cristo, que Él entregó con su cuerpo y su sangre como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, pero ahora Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Él entró entonces al cielo como el precursor, como el primero, pero también en su muerte y en su resurrección, en el cual nos incluyó también, porque nosotros hemos sido incluidos en su muerte y en su resurrección. Nosotros también ahora, detrás de Cristo, como yendo detrás de Cristo, siguiendo sus pisadas, también como Él traspasó los cielos y está en la presencia de Dios, nosotros también somos incluidos también en toda esta obra de Jesucristo, y por eso ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios confiadamente. Leamos del 15 al 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hasta el 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vemos cómo, hermano, este sacrificio perfecto de Jesucristo se culmina, se hace efectivo y pasa a nosotros. Y es tan importante y es tan grande este nuevo pacto que ahora sus leyes, que eran las leyes que no podíamos cumplir por nuestro esfuerzo, ahora son escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. El Espíritu Santo habitando en nuestra vida. Nosotros hemos creído en Jesucristo, en su sacrificio, hay perdón, hay arrepentimiento, perdón de pecados, y el Espíritu Santo pasa a habitar ahora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo da testimonio de todas estas cosas. El Espíritu Santo nos revela todas estas cosas, nos da testimonio de Cristo, de su sacrificio, de su sacerdocio. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces ya hay una prórroga de los maldades y pecados como era con Israel, que su sacrificio hacía que se aplazara el juicio. Ya no hay más, como el pecado ha sido vencido en nosotros, hermanos. Ya no hay pecados, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Esa es la obra de Jesucristo. Porque antes éramos esclavos del pecado. Antes de conocer al Señor, estábamos bajo el yugo del pecado. Y toda nuestra obra y todo lo que hacíamos, aunque hiciéramos cosas buenas, estaba influenciada por el pecado y lo hacíamos sin agradar al Padre. Pero ahora los pecados han sido perdonados y han sido olvidados.
El pecado ha sido vencido. Y si antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado. Podemos vencer al pecado. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, si no queríamos obedecer al pecado y no queríamos hacer tal cosa mala, el pecado nos terminaba venciendo y lo hacíamos igual. Pero ahora con Jesucristo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y porque han sido olvidados nuestras maldades y pecados, es que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Podemos vencer al pecado no por nuestras fuerzas, sino que Cristo habita en nosotros. Cristo en nosotros habitando. Su Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces el pecado es vencido. Y el Padre nos perdona y nos acuerda más de nuestros pecados. Su sangre es tan eficaz, hermanos, que fue solamente necesario un puro sacrificio que nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el alcance del sacrificio de Cristo. Si su sacrificio fue hace 2000 años atrás, si pecamos ahora, ese sacrificio que fue hace 2000 años atrás cubre ese pecado. Eso no significa, hermanos, que vamos a pecar deliberadamente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, hermanos. Ya que la justificación que hemos recibido de parte del Padre, al creer en Jesucristo, produce santificación. Si no hay prueba de santificación en nuestra vida, de que nuestra maldad y nuestras obras malas que hacemos constantemente están atrás, ya lo dejamos atrás, quizás no hemos sido completamente justificados. Si seguimos actuando igual que antes de conocer al Señor, ¿realmente hemos sido justificados? La santificación, hermanos, viene de la mano de la justificación. La santificación es producto de la justificación. Si hay justificación, hay santificación. Y eso es una evidencia que debe verse en los hermanos y en la iglesia. Si nosotros y examinémonos, hermanos. No vamos a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Examinémonos nosotros mismos. ¿Hay prueba de santificación en nuestra vida? ¿Hemos ido dejando atrás lo malo que teníamos? ¿Hemos dejado atrás las prácticas malas que teníamos antes? Debe haber fruto de nuestra justificación en nuestra vida. No podemos seguir como estábamos antes, sino que debe haber un cambio. Debe haber fruto del carácter de Cristo formado en nosotros. Entonces, Cristo ofreció un solo sacrificio. Un sacrificio para siempre, en resumen. Cristo cumpliendo su obra completamente y ahora sentado a la diestra de Dios, ministrando a la presencia de Dios y como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Nosotros, claro, no significa que vamos a seguir fallando. Incluso en nuestra mente, en nuestros pensamientos, vamos a seguir fallando. Pero el Señor nos va limpiando y nos va perfeccionando. Y esta obra se va a completar y ya vamos a ser perfectos completamente, sin ningún pecado, sin ninguna mancha, en el momento en que seamos glorificados. Entonces no hay necesidad de que se levante otra obra. No hay necesidad de que se levante otro sacrificio. Porque ya fue hecho un perfecto sacrificio, que fue el Señor. Entonces la ley está puesta en nuestro interior, en nuestra mente, y el amor de Dios es derramado completamente en nuestro corazón. Y ahora nosotros servimos a Dios por amor al Señor, por amor a nuestro Salvador. Ya no amamos las cosas de la carne, ya no amamos a este mundo, sino que amamos a Cristo, amamos su obra, amamos la cruz y ahora servimos al Dios vivo. Sigamos leyendo, hermanos. Y aquí entramos, hermanos, a un privilegio que hay en este capítulo. Y recordando también la estructuración de esta carta, en que veíamos enseñanzas y exhortaciones, ¿cierto? La cuarta enseñanza que comenzó hablando Cristian ya se termina acá, en este versículo. Ahora empieza una exhortación. Y esta exhortación viene con un privilegio que es hacia nosotros, los que hemos creído en el Señor, y también de un riesgo que también está presente dentro de la comunidad cristiana. Entonces vemos esta gran obra del Señor y cómo ese privilegio es alcanzado por nosotros. O sea, la alcanzamos por medio de Jesucristo. Leamos el 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar
al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hemos hablado entonces de este lugar santísimo, cómo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ahora este velo ha sido roto. Un camino nuevo y vivo. Ahora el camino nuevo y vivo que hacia Dios no es cumpliendo leyes, no es cumpliendo una ceremonia, sino que es por la sangre de Jesucristo, por su carne rasgada, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, que es su carne. Entonces esta entrada al lugar santísimo estaba cerrada por un velo. Y este velo se dice que era grueso, era grande, ¿cierto? Era muy difícil de levantar, de tomar. Era un velo, era pesado. Pero este velo fue rasgado. Y el acceso fue abierto. Y dice, por un camino nuevo y vivo, que inauguró para nosotros y por medio del velo, es decir, su carne. El velo fue roto. Claro. El velo fue roto, fue rasgado, fue quebrado. Su carne fue rota en la cruz, fue rasgada. Él inauguró este camino nuevo y vivo por medio de su sacrificio. Su muerte, la tortura de su carne. Como vemos, se dice que era tan los golpes que recibía que se le notaban las costillas, los huesos. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de Cristo en obediencia al Padre. Y fue en obediencia al Padre, ya que Él quería relacionarse con nosotros. Él quería que nosotros nos acerquemos confiadamente a su presencia. Por eso fue necesario que este velo, su carne, fuera rota. Y esta carne fue rota en la cruz. Su sangre totalmente derramándose, su carne siendo maltratada, siendo quebrada. Como vemos, hermanos, cómo el sumo sacerdote tenía que entrar con temor. Se dice que él entraba con miedo. En un momento en que tenía que tener comunión con el Padre, adorar al Padre en ese lugar santísimo, él entraba con cierto temor. ¿Por qué? Ya que si iba, porque cualquier cosa él podía morir ahí. En ese momento él entraba con temor a morir. Por eso entraba con una cuerda amarrada a su pie. Él entraba, su mente en ese momento quizás ni siquiera estaba unida al Padre, en adoración al Padre, al ofrecer ese sacrificio, realmente adorando al Señor y contemplando la majestuosidad de la presencia de Dios, sino que con temor, con desconfianza. Y ahora, ¿cuál es la situación? ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo al abrir este velo, al romper esta separación que había hacia su presencia? Ahora nosotros entramos confiadamente. Ya no hay temor en nosotros para entrar a la presencia de Dios, sino que entramos con osadía, confiados, porque somos sus hijos. Hemos sido comprados y lavados por su sangre, la sangre de Jesucristo. Jesucristo está presentando constantemente su sangre delante de la presencia del Señor como sumo sacerdote. Esta es la sangre, Padre, que yo derramé por ellos, por nosotros. Gloria al Señor por su sacrificio. Gloria al Señor por esta obra maravillosa y porque ahora podemos entrar nosotros confiadamente a habitar en su presencia para servir al Dios vivo. Ahora nosotros servimos a nuestro Dios, nuestra vida completa en servicio a nuestro Dios. Nosotros nos disponemos a vivir esta vida, no una vida vivida hacia nosotros mismos,
sino que en una vida para nuestro Señor, para nuestro Salvador, para ministrar al Señor, a Dios. Y entramos a su presencia con alegría, con gozo. Estamos en medio de la presencia de Dios alegrándonos junto con el Señor, adorando al Señor, hermano. ¡Qué privilegio! Ya que antes esto estaba cerrado. No había acceso a esta presencia. Y se entraba con temor, pero ahora con alegría, hermano. Gloria al Señor. Y esto es un privilegio que nosotros tenemos por creer en Jesucristo y por creer en esta obra maravillosa de Jesús en la cruz. Seguimos nos hace este llamado también. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acerquémonos con corazón sincero. Es una invitación que nos hace el Espíritu Santo a nosotros. No es una invitación a permanecer fuera del lugar santísimo, a permanecer alejados del Señor, sino que es un acercarse constantemente. Es un entrar al lugar, habitar en el lugar y permanecer en el lugar santísimo. Y como le dije delante, hermanos, no es entrar al lugar santísimo en la mañana y en la tarde salir y irse al mundo, o a irse a poner los ojos o nuestro enfoque en otras cosas, sino que es un habitar constantemente en el lugar santísimo y no salirse de ahí, hermano. Acerquémonos a Dios, teniendo libertad para entrar. En el griego original se refiere como a unirse muy de cerca a algo o a alguien. A unirse muy de cerca, hermano. Estamos unidos a Cristo. Y como Cristo está en la presencia de Dios, nosotros también con libertad entramos a esta presencia de Dios. Estamos cerca de Cristo, unidos a Cristo, por el camino nuevo y vivo. Este nuevo y vivo también significa recién sacrificado. Y es como que este sacrificio de Cristo está constantemente como recién sacrificado. No significa que Jesucristo se sacrificó, entregó su cuerpo y su sangre hace 2000 años y ahí quedó. Sino que aún ahora ese sacrificio es como si fuera nuevo y vivo aún ahora. Está constantemente vigente. Teniendo un gran sacerdote. Ya no es un sacerdote humano que comete faltas, que comete sus pecados, que no conoce al pueblo, que conoce a algunos nomás, sino que es el Señor mismo, habitando en nuestros corazones, conociéndonos profundamente, entendiéndonos. Gloria al Señor, hermano. Acerquémonos también, dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. O sea, aparte de acercarnos, de la invitación a acercarnos y de permanecer en la presencia de Dios, es a mantenernos firmes, hermano. Mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. La profesión no significa lo que estudié en la universidad, sino que lo que profesamos, nuestra fe. Mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo, tomándonos siempre de Jesucristo. El mantenernos firmes en nuestra profesión significa esto, tomarnos de Cristo siempre. Nuestra vista puesta en Jesucristo a cada momento. Seguir el camino de Jesucristo a cada instante, hermano. Seguir sus huellas. No apartarnos del camino. No apartar la mirada del Señor. Sino que siempre contemplar el rostro de Cristo. Siempre acercarnos a Dios. Siempre ver a Cristo, hermano. Mantengámonos firmes siempre, hermano. No alejando nuestros ojos de Cristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor de las buenas obras. Y este amor, hermano, debe abundar en nosotros. La palabra dice que el amarnos unos a otros como hermanos también es fruto de nuestra fe. La palabra también dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Es tajante, hermano, ¿cierto? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Debe abundar el amor, hermanos, en medio de la iglesia. Es difícil, hermano. Yo sé que es difícil amar a nuestro hermano, ya sea con su carácter, o como, no sé. Pero el Señor nos invita a amar y nos llama a amarnos, a considerarnos y que abunde el amor en la iglesia. Una de las marcas que Pablo menciona a la iglesia de Colosas es esto, hermano, que en ellos abundaba la fe, el amor y la esperanza.
debe abundar en nosotros, hermanos, como comunidad, como iglesia, como cuerpo, la fe, la firmeza de la fe, como lo vimos ahora, que mantenernos firmes en la fe, pero también abundar en amor. Amar a nuestros hermanos, soportarnos, considerarnos, estimularnos al amor de las buenas obras. El amor no solamente se dice, sino que el amor, ¿cómo se evidencia el amor entre nosotros, hermano? ¿Cómo se evidencia el amor de un hombre hacia su esposa? Con obras. El amor se demuestra. ¿Cierto, hermanos? Estimulémonos al amor, hermano. Y esto es uno de los regalos que el Señor nos ha dado por creer en Él. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. El amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Nosotros experimentamos este amor de Dios en la obra de Jesucristo. Así como el Señor demuestra su amor y nos ha demostrado su amor en el perdón de nuestros pecados, nosotros también mostramos amor a nuestros hermanos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Seguimos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. No somos justificados, somos justificados individualmente, ¿cierto? Sí, pero somos santificados también con conexión a nuestros hermanos. Somos un cuerpo, ¿no? Somos una unidad orgánica. Y esto es también lo que representa la cena del Señor, donde vemos un pan que se reparte en muchos hermanos. O sea, una unidad, un pan que lo comemos todos nosotros, porque somos parte de este cuerpo. Todos nosotros, que somos muchos, somos una unidad. Somos uno en Cristo. Entonces, claro, somos justificados individualmente. Y también, hermanos, somos una comunidad en donde el centro es Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo mismo es la iglesia. Y como cuerpo de Cristo estamos todos unidos en Cristo, entrañablemente. Somos uno. Y por eso también abunda el amor en nosotros. Entonces nosotros, como unidos en amor, ejercitándonos en amor, unidos como cuerpo, estamos firmes, esperando a Cristo y viviendo esta esperanza. Porque dice, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El día del Señor se acerca. Y nosotros como cuerpo, unidos, juntos, estamos firmes esperando este día, hermano. Aquí este glorioso día del día del Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, hermano, de que podemos entrar confiadamente a vivir en el lugar santísimo. Que ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay desconfianza, sino que ahora, como somos hijos de Dios, podemos estar confiadamente en su presencia. Entonces ahora hay una advertencia, hermanos. ¿Y cuál es esta advertencia, hermano? Lo leemos ahora desde el versículo 26. Que dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y de furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hemos visto, hermano, entonces, cómo hay un proceso de santificación, ¿cierto? En que somos constantemente lavados, purificados, por medio de la obra de Jesucristo. Es Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo habitando en nosotros, que el Señor, Él va formando su carácter en nosotros. Y como mencionamos, que hay perdón de pecados, y el Señor ya nos recuerda estos pecados. Ya los deja pasar. Pero eso no significa que nosotros vamos a pecar y a pecar
consciente, hermanos, ya que el Señor, bueno, voy a pecar ya que el Señor me va a perdonar. O sea, el Señor ya me perdonó y se va a olvidar de mi pecado. Así no funciona, hermano. Y como les dije, la santificación es producto de la justificación. Si hay justificación, sí o sí hay santificación. Entonces, si deliberadamente pecamos, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Ya no hay otro sacrificio que pueda salvar. El único sacrificio que puede salvarnos, ¿no? El único sacrificio que es aceptable delante del Señor, delante del Padre, es el sacrificio de Cristo, que perdona nuestros pecados. Ya no queda sacrificio por los pecados, sino solamente la horrenda expectación de juicio. La palabra aquí continuó deliberadamente, hermano. Significa que lo hacemos conscientemente, de manera que sabemos que esto está mal. Si hago esto, yo sé que esto es pecado y va en contra de Dios, igual lo hago. Eso es pecar deliberadamente. Y como vemos también en la ley, cómo las personas, los israelitas que iban en contra de la ley establecida por Moisés, que fue dada de Dios hacia Moisés, el que incumplía esta ley deliberadamente moría irremisiblemente. No había un juicio donde se juzgaba su pecado y que veamos si es que realmente pecó o no, sino que si iba en contra de la ley, moría inmediatamente. También hay pecados, se ve en la ley que hay aquellas faltas que se hacían de manera inconsciente. Y que esas faltas que se hacían inconscientemente, había un sacrificio por el cual uno sacrificaba un animal y ese pecado era perdonado. Pero era una falta inconsciente. Pero en cambio, la falta consciente, esa persona era exterminada inmediatamente y cortada inmediatamente del pueblo, ya sea una persona extranjera o parte del pueblo. Y deliberadamente o consciente en este contexto de la ley de Moisés es de una manera desafiante hacia Dios, con rebeldía hacia Dios. Si vamos a Números capítulo 15 versículo 30, dice: pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema en contra del Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo. No se daba lugar a la misericordia. La persona que se iba en contra de la ley, en forma desafiante, consciente, moría y era exterminada del pueblo. Pero también habían pecados involuntarios, los cuales sí eran perdonados. Por ejemplo, Levítico 4:2 dice: di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, ya sea de alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido y trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto y así. El que pecaba inadvertidamente dentro del pueblo, cualquier persona se le da la oportunidad de ofrecer un novillo, un animal, en sacrificio para el perdón de esa falta. Entonces vemos como los polos opuestos. El que peca en forma desafiante, yéndose en contra de la ley de Dios de forma consciente, moría inmediatamente. No había chance. No había una segunda oportunidad, sino que moría, era exterminado al tiro. En cambio, el que pecaba inadvertidamente ofrecía ese novillo, ese animal. Entonces el escritor de Hebreo aquí lo que está hablando es que esta persona que peca de forma desafiante en rebelión del Señor, está en abierta rebelión con el Señor, lo desafía, se va en contra de Dios y de su palabra. Entonces aquí nos está hablando de la persona que cae en una falta inconsciente, en una falla inadvertida, sino que una persona que está en una posición completamente rebelde delante del Señor.
¿Y cuál es este pecado que también habla los evangelios? Que es una falta que no se puede perdonar, que es una falta que el que peca de esta forma muere y no tiene misericordia y perdón. Es la falta en contra del Espíritu Santo, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 12, en Marcos también se ve como esta falta en contra del Espíritu Santo que lleva a la muerte eterna y que no tiene misericordia ni perdón de ese pecado. También en Juan se describe como el pecado que lleva a la perdición, el pecado que lleva a la muerte. Primera de Juan 5:16 dice: si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Entonces, hermanos, hay un pecado que realmente nos lleva a la muerte. Y es este pecado en el cual nosotros nos vemos en contra del Señor, o sea, habiendo recibido el conocimiento de Dios, viendo la obra de Cristo, sabiendo estas cosas, y que nos vayamos en contra de estas cosas, ya es un pecado que nos lleva a la muerte, hermano. Pecado que no tiene, ya es imperdonable. Entonces sigamos leyendo, hermano. 27. Entonces, ¿qué es lo que le espera a esta persona que habiendo recibido al ver a Dios, recibiendo el Evangelio, se va en contra de Dios en rebelión? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le espera a esta persona? Sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a sus adversarios. Esto es lo que le pasa a la persona que se va en rebelión de Dios. Y esta es la advertencia que el Espíritu Santo hace en la carta de Hebreos. O sea, habiéndonos mostrado todo este privilegio, toda esta obra maravillosa de Jesucristo en toda la carta como superior a todas las cosas, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, viendo la superioridad de Cristo, recibiendo todo este conocimiento, hermano. Aquel que ve estas cosas y aún así se va en contra de esto, recibe esta muerte eterna, espiritual, y no es carnal. No sé, pues el sacerdocio levítico en la ley, el que se iba en contra de estas cosas, moría. Era una muerte de la carne. Pero acá vemos, en el nuevo pacto, que la persona que se está en contra de Dios, que no está en Cristo, no muere inmediatamente, ¿cierto? Es una muerte espiritual, hermano. Y eso es mucho peor. No es una muerte de la carne, sino que es una muerte espiritual, que no tiene perdón. Entonces la persona que ha recibido este conocimiento y se va en contra de Dios, no puede decir, hermanos, que pecó por ignorancia. No puede decir eso. Tiene el conocimiento, pero se ha ido en contra de Dios voluntariamente y peca deliberadamente. Entonces ya carecen de excusa. Ya nada los puede salvar. Si han rechazado el único sacrificio que puede salvar, que es el sacrificio de Cristo, ya nada los puede salvar. Sigamos, hermano. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue sacrificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? No pensemos, hermanos, que Dios trata con ligereza a las personas que van en contra de su Hijo, que van en contra del sacrificio de su Hijo. Él no los trata con ligereza. Si bien no los mata inmediatamente, igual que antes, hay una muerte mucho peor, que es la muerte espiritual. Entonces, la persona que rechaza este sacrificio, que rechaza, que se va en rebelión de Dios, está haciendo tres fallas que no pueden ser vistas de una manera pasiva, sino que el Señor las ve y ejerce su juicio completamente sobre esta persona. Y estas 3 son: la persona del Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Bajo sus pies al Hijo de Dios. Y aquí menciona Hijo de Dios. Este es el, igual que en Hebreo 1, que dice: ahora el Padre nos ha hablado por el Hijo, en el Hijo. Este Hijo de Dios es el nombre mayor que puede recibir
es el nombre más alto de Cristo. Él ha sido hijo no solamente en el momento en que se encarnó, sino que eternamente ha sido el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, este gran Salvador, el que sostiene todo el universo, el que sostiene toda la creación, el que está siendo pisoteado, el que se ha derramado por nosotros, el que entregó su carne y su sangre, ese Hijo, este gran Salvador, está siendo pisoteado. Imagínense, hermanos, que, no sé, un bicho, un zancudo que te molesta todo el rato. Y uno le da rabia, ¿cierto? Y lo agarra, lo tira al suelo y lo pisa en el suelo. Eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo la persona que peca deliberadamente, hermano. Pisoteando al Hijo y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y esta es la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es que ha derramado su sangre. Inauguró el nuevo pacto, que ya hablamos, lo inauguró con su sangre. No se sacrificó un animal, no fue la sangre de otro animal, sino que fue el mismo que se sacrificó y fue su sangre la derramada. Y el que peca deliberadamente tiene por inmunda esta sangre. Qué terrible, hermano. Qué horrible hacer esto. Que teniendo viendo a Jesucristo y su obra, nos vayamos en rebelión contra Dios, pecando deliberadamente, pecando conscientemente, pisoteando al Hijo y teniendo por inmunda su obra, su sangre, la sangre que nos limpia de nuestras maldades y pecados, la sangre que nos lava, está siendo pisoteada, ignorada. Y tercero, ya ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Cuál es el Espíritu de gracia? ¿A qué se refiere con Espíritu de gracia? ¿Cuál es el Espíritu de la fuente de gracia? El Espíritu Santo. Entonces, esta es la tercera forma en que vemos la horrenda actitud de una persona que peca deliberadamente. Rechaza a Cristo, pisotea a Cristo, pisotea su obra, que es el derramamiento de su sangre por nosotros y por el lavamiento de nuestras maldades y pecados. Su obra completa de redención hacia nosotros. Y también ultrajando, haciendo afrenta al Espíritu Santo. Y como lo vemos en Mateo y en Marcos, el que ofende al Espíritu Santo no tiene perdón. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos, si pecamos conscientemente. Si pecamos deliberadamente, estamos haciendo estas tres cosas, hermanos, que son terribles. Imagínense, hermanos, que la persona que se ha entregado completamente por nuestra salvación, nosotros la estamos pisoteando, ignorando. Y por eso el versículo 30 dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. La persona que comete este pecado deliberadamente, hermano, la persona que recibió el conocimiento y se va en rebelión de Dios, en contra de Dios, el Padre dice, mía es la venganza, yo pagaré. El mismo Dios, creador de todas las cosas, se va a enfrentar a esa persona. Se está enfrentando a esa persona. Y toda la ira del Señor, toda la ira del Padre, con todo su poder, va a caer en esa persona. Imagínense, hermano. El creador de todas las cosas. Nuestro creador, en contra, con todo su poder, en contra y enjuiciando a esta persona. Por eso el 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y realmente es horrendo, hermano. Imagínense, hermano, lo que le espera al pecador que peca conscientemente, que peca deliberadamente. Horrenda cosa, hermano, es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios no va a tener misericordia de aquel que ignora el sacrificio de su Hijo. El sacrificio del Hijo es el único y el sacrificio eficaz que agradó al Padre. Ya no hay más sacrificio. Y aquella persona que peca deliberadamente no está tomando en cuenta este sacrificio. Por lo tanto, esa persona va a recibir esta muerte eterna, espiritual. Y miren lo terrible que es, hermano. El 27, sin horrenda expectación de juicio. O sea, imagínense un juicio donde el juez le muestra toda su falla al que está siendo enjuiciado. Está siendo enjuiciado, es una horrenda expectación de toda la maldad que se le está acusando a esta persona.
y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. La furia de un fuego, hermano. Qué terrible. Entonces, hermanos, nosotros los que hemos creído en el Señor, nosotros que estamos en el Señor, no podemos pecar deliberadamente. ¿Y por qué, hermanos? Y lo vuelvo a mencionar de lo que dije anteriormente. Hay un proceso de santificación en nosotros. Si hemos creído en el Señor, hay un proceso de santificación. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ahora es ajeno a nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro interior, en nuestra vida. Nosotros amamos a Dios. Entonces aquí vemos claramente lo que los conduce a la apostasía. Y una persona que ha desechado completamente la obra del Señor. Que no ha conocido completamente la obra del Señor. La ha visto, la ha experimentado. Pero aún así se va en rebelión contra Dios. Y esta persona recibe este horrendo juicio. Sigámoslo. Pero recuerden los días pasados. O sea, después de que el Espíritu Santo nos muestra este riesgo, esta advertencia, ahora nos da como un aliento. Un aliento hacia los hermanos. Porque esta carta va hacia los hermanos. Y si claramente nos da esta bendición de permanecer en un lugar santísimo, nos da esta advertencia de pecar deliberadamente, que nos manda un juicio eterno, también ahora nos da un aliento. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza. Este es el aliento, hermanos. Y este es como un aliento que el Espíritu Santo nos hace a nosotros. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. Aquí lo mismo. O sea, lo vuelvo a repetir. Y lo dejen claro también del versículo 9, al final del versículo 9. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero este es el aliento también que va hacia nosotros, hermanos, este versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo, los que permanecemos firmes en Cristo, los que hemos realmente aceptado al Señor en nuestra vida, que hemos sido justificados, que estamos en este proceso de santificación, hermanos, no somos los que retrocedemos. Nosotros no vamos a retroceder, hermanos. No por nuestra fuerza, sino que también por la ayuda del Señor en nuestra vida. El Señor en nuestra vida, ayudándonos, estando siempre con nosotros, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Qué maravilloso, hermanos, el ver que la obra de Jesucristo es tan completa y perfecta que nuestra alma es preservada, está siendo preservada en Cristo, en nuestra fe en el Señor. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Nosotros hemos creído en el Señor y esta fe que nos ha dado el Padre, también el Señor la va perfeccionando. Nosotros vamos siendo completados en Cristo, hermano. Vamos de gloria en gloria. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que estamos fallando y pecando deliberadamente. Está la advertencia, está el riesgo, pero nosotros no somos esas personas. Nosotros somos de los que servimos al Padre, de los que estamos en Cristo. No estamos en este mundo, no estamos en rebelión con el Señor, sino que estamos en Cristo. Este es un llamado, un aliento del Espíritu Santo hacia nuestra alma, ¿no? De que a pesar de las aflicciones, de las dificultades de esta vida, nos mantengamos recordando el Evangelio, como dice en el versículo
32. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Nosotros al creer en Jesucristo, hermanos, recibido el Evangelio, hemos recibido con gozo este Evangelio. Hemos recibido a Cristo, y este recibir a Cristo nos ha hecho vivir una vida de gozo, de alegría, de soportar, hermanos, las aflicciones, los padecimientos, y un recordatorio, mantener recordándonos, hermanos, los días pasados en los que fuimos iluminados, en que recibimos al Señor, para permanecer en Él, Señor, recordando el Evangelio, recordando su sacrificio, recordando su obra, recordando su sacerdocio superior, recordar todas estas cosas, hermano. Su ofrenda, su sacrificio, su sangre derramada, el perdón de nuestras maldades y pecados, que ya no es necesaria cumplir leyes, sino que solamente por fe en el Señor. La muerte de Cristo fue el final, hermanos. Ya no queda nada que hacer en relación de la maldad y del pecado. Solamente Cristo es suficiente. Cristo ha completado todo lo que demandaba el Padre. Y nosotros en Cristo ahora somos perfeccionados. Somos redimidos. Ya no queda nada que hacer, hermano. Solamente confiar en el Señor. Entonces, en esta exhortación, el consejo que le da el escritor, el Espíritu Santo, a los hermanos es que no debían de perder su valentía, que no debían de perder su confianza. ¿Y por qué? Porque en este tiempo en que esta carta fue escrita hacia los hermanos hebreos, ellos estaban siendo bombardeados también con padecimientos, con aflicciones. Entonces el hermano le dice que no pierdan su valentía, que no pierdan su confianza, que pongan su confianza en nuestro Salvador, aquel que abrió el velo, aquel que abrió el camino, que no debían volver a donde estaban antes. Y también hacia nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, no podemos volver a donde estábamos antes. Si hemos sido justificados y estamos siendo santificados. ¿Por qué? Ya que la espera del galardón que nos es dado a nosotros es grande. Tenemos un galardón, hermanos. Al creer en Jesucristo, tenemos esta herencia en los cielos y esperamos confiadamente esta herencia. Y por eso permanecemos en Cristo. ¿Y cuál es esta esperanza también que nos mantiene firmes? Esta confianza en el Señor y este gozo que nos mantiene firmes de soportar estas aflicciones, de soportar estas dificultades. Las soportamos con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos esta esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza, hermano? Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta es nuestra esperanza, hermano. Estamos esperando la redención de nuestra alma, la glorificación de nuestros cuerpos. Para que suceda esto, ¿qué dice? Que el que ha de venir vendrá y no tardará. En el momento en que venga el Señor, nuestros cuerpos van a ser glorificados, hermano. Vamos a poseer la herencia que tenemos por creer en Jesucristo. Y esta esperanza, hermano, es lo que nos mantiene firmes, que nos mantiene erguidos, esperando, soportando, animándonos, estimulándonos al amor, recordando el Evangelio, porque tenemos esta esperanza, tenemos este galardón grande en los cielos. Entonces, hermanos, esta es la exhortación que el Espíritu Santo nos hace a nuestra alma. Tenemos con libertad de entrada al lugar santísimo para habitar constantemente con esta advertencia, hermanos, de que nosotros no somos los que retrocedemos, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Gracias al Señor por su sacrificio, por su ofrenda, por su sangre derramada y por su obra maravillosa de redención, hermano. Es por este sacrificio de Jesucristo que nosotros ahora estamos firmes en la esperanza, con gozo, con alegría, esperando la consumación de los tiempos. Gracias al Señor por su ofrenda. Gracias al Señor por su sangre. Tengamos cuidado, hermanos, de no pecar deliberadamente. Y examinémonos, hermanos, en la posición en que estamos. Si realmente estamos pecando deliberadamente, con conciencia, arrepintámonos. Volvamos atrás. Recordemos el Evangelio. Entreguémonos al Señor completamente.
Veamos el sacrificio de Jesucristo. Contemplemos su rostro, hermano. Arrepintámonos de corazón, día tras día. Un hermano dice que el camino del cristiano es de esta forma. Es una vida de fe y arrepentimiento. Constantemente. Acerquémonos al Padre, acerquémonos a Cristo con corazón sincero, arrepintiéndonos de nuestros pecados y maldades. Y ese sacrificio que se hizo sigue eficaz y nos va a limpiar y nos sigue limpiando de nuestros pecados y maldades. Gloria al Señor por su sumo sacerdocio y porque Él sigue intercediendo por nosotros. Gracias, Señor.